Bien, bienvenidos a todos, a todas y a todes a esta clase. Hemos estado hablando acerca de el 2014 y se han estado mencionando algunos eventos externos que han sido importante verlos en torno a entender, a tener una comprensión clara de la ley dominical. Ayer se tocó el tema de Hero. Fue bastante interesante también analizar ese asunto, por lo que hoy estaría hablando acerca de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Estados Unidos, la OTAN y todo este conflicto que no es algo nuevo que recién haya empezado, sino que esto tiene una trascendencia que se remonta a muchos años atrás y que pudo ser bastante claro para nosotros en 2014. Ya allí fue como que nosotros pudimos ver más claramente las intenciones de Rusia y más esta guerra entre Rusia y Occidente. Bien, entonces en la clase de hoy quiero decir antes de todo que, bueno, estaré viendo acá quien quiera participar. Levanta la mano o me interrumpe, por favor, si alguien quiere participar, dar algún comentario o decir, no, esto no es así, yo creo que es así, entonces está bien, por favor, interrúmpanme o levanten la mano. Así que voy a estar pendiente también aquí para poder ver quién quiere participar. Bien, entonces se van a contestar a preguntas en toda la clase, a preguntas como ¿por qué Ucrania se convirtió en un punto tan crítico entre Rusia y Occidente, por ejemplo? ¿O por qué Rusia tiene por qué no deja en paz Rusia a Ucrania y tiene tantos deseos que la ve atractiva, tantos deseos de tomarla, por ejemplo? ¿Qué es lo atractivo que Rusia mira en Ucrania? ¿Cuál es la participación que tiene la OTAN en Ucrania y por qué esto se volvió una esfera de influencia entre estas dos partes? Y como pregunta así final que también será contestada es, ¿qué es lo que hace que Putin no se rinda ante esta situación? Bien, y tal vez estaremos viendo algunos eventos que ya últimamente han pasado, como por ejemplo el reciente día de ayer, siempre entre este conflicto, ¿no? Bien, entonces tenemos a un lado, al este, nosotros tenemos aquí a Rusia y al oeste tenemos a la Unión Europea con la alianza de la OTAN. Y en medio tenemos a un país, Ucrania, que ha dejado bastantes muertos y que ha estado envuelta en muchos conflictos, en grandes tensiones a lo largo de muchos años. Y esta reciente tensión, como lo dije anteriormente, entre la frontera de Ucrania y Rusia no es algo que sea recién o nuevo, ¿ya? Desde 2014, la región del Donbass, en el lado este de Ucrania, que se encuentra inmersa desde ese año hasta hoy en un duro conflicto que ha dejado bastantes víctimas, aproximadamente más de 14.000 muertos. Ya estaría hablando acerca de eso, de la guerra del Donbass, por lo que Ucrania se ha vuelto como esa línea roja entre estos dos bloques occidentales, entre Rusia y entre los bloques occidentales, entre estas dos potencias. Bien, pero para poder entender mejor o más claramente cómo es que este conflicto está ahora y se desenvuelve, vamos a ir un poquito atrás, a comentar un poco de historia. Aquí es un poquito de historia, así que por favor estemos un poco atentos. Bien, los actuales pueblos que ustedes conocen como Bielorrusia, Rusia y entre otros grupos, Ucrania y entre otros grupos étnicos esclavos, porque
realmente reivindican, mejor dicho, a la Rus de Kiev como como el origen de un legado cultural. La Rus de Kiev era una federación de esclavos étnicos, de esclavos orientales, y esto sucedió a finales del siglo IX y a mediados del siglo XIII. A mediados del siglo XIII. Entonces, Ucrania había formado parte de esta gran federación, la Rus de Kiev, y formaba parte de esas tribus esclavas. Entonces alcanzó bastante su extensión en el siglo XVI, ya cuando se extendía en gran parte sobre el mar Báltico al norte del mar Negro. Pero lo que quiero decir ahora es que la Rus de Kiev se convirtió en un estado, en una federación bastante poderosa, influyente de Europa, y Kiev era la ciudad más grande de ese estado, con una población bastante considerable en el continente de esa época. Por lo que luego la Rus de Kiev, por supuesto, llegó a su punto de quiebre y se levantó el reino de Rutenia, que Rutenia era también un estado de esclavos o un reino de esclavos orientales. En el presente, cuando hablamos de Rutenia, se suele llamar, de hecho dice Wikipedia que se suele llamar rutenos a algunos ucranianos occidentales, y también en muchos casos a algunos ucranianos que siguen una fe ortodoxa, ¿ya? Que pertenecen a la iglesia rutena. Entonces se les llama así a algunos personas o rutenos, algunos miembros, como digo, personas de Ucrania, a ponerlo más fácil. Bien, desde la revolución de 1917, aquí quiero entrar un poquito en más detalle. Quiero ver si podemos ponerla un poquito más para que se pueda ver. A ver, déjenme ver. Denme un segundito. En 1917, vamos a empezar por ahí, por eso hice una línea de tiempo para poder observar más. Me ayuda mucho la luz. Bien, en 1917 aquí, no sé si ya pueden apreciar bien la línea, yo la veo un poco borrosa, no sé ustedes cómo la ven. Sí se ve bien, Edith. ¿Sí se ve bien? Ay, perfecto. Sí, Se ve muy bien, Edita. Gracias. Bien, entonces, en 1917 hubo una revolución que se conoce como la Revolución de Octubre, y es decir, esto era la revolución bolchevique. Ya nosotros hemos estudiado un poco acerca de esto cuando estudiamos las guerras mundiales, ¿cierto? Entonces, en la plena Primera Guerra Mundial, territorios que habían pertenecido al Imperio Ruso, incluyendo Ucrania, de pronto se van a encontrar en un gran vacío político. Por lo que cuando nosotros llegamos a 1917, se va a dar la revolución ucraniana. Pero toda la zona oriental de Ucrania, de ese tiempo, antes de que se diese incluso la revolución, toda esa parte oriental pertenecía al Imperio Ruso. Sin embargo, en 1917 es proclamado el Estado ucraniano. Pero tras esa guerra de independencia hubieron consecuencias, y esto desencadenó ciertos conflictos. Como resultado de esa guerra, la República Popular Ucraniana fue derrotada, llegaron los soviets, que eran grupos de personas, campesinos y todos los que habían participado, obreros que habían participado en la revolución bolchevique.
Entonces ahí empezaron a desatarse unos conflictos internos y luego Ucrania fue derrotada a la República y su territorio fue asignado, o sea, fue repartido principalmente entre Polonia y la Unión Soviética. Lo cual eso hizo que se asignara un reducido territorio o poco territorio a la República Socialista Soviética de Ucrania, que era también otra de las propuestas que tenían para que Ucrania no se independizara totalmente de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética siempre tuvo influencia sobre Ucrania, pero en este lado, la zona occidental de Ucrania se encontraba en manos polacas. Y eso hizo que las tensiones aumentaran en el siguiente año, por ejemplo, se declaró la República Socialista Soviética de Ucrania, pero cuando más llegamos en más detalle a 1922, allí fue donde se declara la República Social, lo marco yo como la República Socialista Soviética de Ucrania, en 1922, no sé si se ve aquí. Entonces pasó a llamarse así y fue una de las 15 repúblicas que constituían a la antigua Unión Soviética. Obviamente desde su formación hasta su declive, que lo vamos a mencionar más adelante en 1991. Pero esta República Socialista Soviética no incluía en ese principio a la península de Crimea, ¿ya? Esta región que ha sido bastante estratégica para Rusia estaba situada al norte del Mar Negro y había sido anexionada por el Imperio Ruso en el siglo XVIII. O sea que esto había sido también una reclamación históricamente de Ucrania. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Crimea, de esta península de Crimea, el Imperio Ruso la había conquistado en el año 1770 y algo, ya en una de las guerras que había tenido Rusia con Turquía, y la había incorporado, pero en la era soviética esa administración que tenía Rusia sobre Crimea había pasado a la República Socialista Soviética de Ucrania. O sea que había pasado esa administración a manos ucranianas. Y cuando hubo la disolución de la Unión Soviética, esa administración perteneció en la Ucrania postsoviética. Y se estableció esa república autónoma de la península de Crimea, así como un régimen especial para una de las ciudades de Crimea, que es Sebastopol. Sebastopol, creo que lo mencioné bien. Entonces, por un tiempo, esta administración estaba en manos de Rusia o de la Unión Soviética. Luego, la administración pasó a manos ucranianas, siempre bajo el manto soviético. Hasta este tiempo, no estamos hablando de que la independencia de Ucrania es totalmente libre, o sea, libre y soberana e independiente en su totalidad. No, hasta ese momento no. Bien. Luego tenemos 1945. En 1945 hubieron las conferencias de Yalta. Quizá no voy a hablar un poquito en detalle de qué se trataron específicamente, pero al menos en esta historia me sirve bastante esto. Rusia tenía un tratado con Estados Unidos, ¿sí? Y hubo una serie de conferencias al final de la Segunda Guerra Mundial, a inicios de la Guerra Fría, y estas conferencias, conocidas como las conferencias de Yalta, fueron entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Roosevelt era el presidente de Estados Unidos, para mencionarlo, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿no? Y Churchill era el presidente de la Unión Soviética del Reino Unido, y Stalin era el
gobernante o presidente de la Unión Soviética. Así que esto se considera el inicio de la otra era o de la otra etapa, que es la Guerra Fría. Y lo que sucede es que en esas conferencias se confirmó que la URSS debería tener ciertas esferas de influencia. Prácticamente le dieron el control a la Unión Soviética sobre Bulgaria, sobre Rumania, entre otros. En otras palabras, el mayor triunfador en estas conferencias de Yalta, se dice la Wikipedia, que fue Stalin, ¿ya? No tenía mucho poder para controlar todas estas esferas de influencia, pero sí se acordó que ellos iban a guiar con la mayoría de las esferas de influencia. Y el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos decía eso, ¿no? Que las esferas de influencia de Europa del Este estarían bajo la autoridad o bajo la protección de la URSS. También quiero mencionar que en esta época de 1945 fue la creación de la ONU y también la creación de la OTAN, el Tratado del Atlántico del Norte. La OTAN se creó después de esos conflictos que habían o esas tensiones que habían entre estas potencias, con el fin de poder garantizar libertad y seguridad de los países miembros mediante acciones políticas. Y acciones políticas y también acciones de protección militar, ¿no? Y también así como el compromiso para las controversias pacíficas, porque habían quedado mucha tensión después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, cuando llegamos a 1945, en 1940, perdón, en la época de los 1950, y marco aquí 1954, como había dicho que en un principio Crimea en realidad pertenecía al Imperio Otomano, luego pasa Crimea al Imperio Ruso, luego la administración pasa a Ucrania, pero siempre bajo el manto del Imperio Ruso. Pero en 1954, el presidente de la Unión Soviética en ese tiempo, que era Nikita Khrushchev, él hizo que Crimea pasara de manos rusas a manos ucranianas. Lo hizo a través de un acuerdo, pero ya tenía bastante influencia más Ucrania, Ucrania sobre Crimea, y lo hizo mediante un acuerdo, siempre bajo, como les había dicho, el manto común de Rusia, o sea, del Imperio Ruso. Entonces aquí lo que va a hacer es que hay no sé cómo mencionarlo, lo voy a poner como un traslado, ¿no? Algo así. No sé si ustedes pueden entenderme para marcarlo, porque pasa de manos rusas a manos ucranianas ya directamente en la península de Crimea, ya a gobernar. A todo esto vamos a llegar a una época donde para nosotros es muy importante y es 1991. Hemos marcado ese hito como, bueno, 1989 y el siguiente año y los años subsiguientes como años importantes, que sucedieron muchos eventos claves para entender incluso el desarrollo de algunos conflictos que hoy día o que desde 2014 se han estado desarrollando. En 1991 fue el colapso de la Unión Soviética y Ucrania se convirtió, cuando ve Ucrania esto, obviamente, lo que hace la caída de la Unión Soviética, como Putin lo dice hoy más adelante, hoy recién, ha sido lo más duro que ha sucedido en el mundo. Quizá yo lo digo en otras palabras, pero lo considera como un golpe sumamente fuerte para el Imperio Ruso,
Entonces, en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania se va a convertir, o sea, en 1989, luego en 1991, Ucrania se va a convertir en un estado totalmente independiente, ¿ya? Y lo que eso condujo fue a una tensión para el Imperio Ruso, o sea, para la Unión Soviética en ese tiempo, ¿no? Pero pese a todo esto, a que en 1991, vamos a marcarlo como Estado independiente, ¿ya? De Ucrania. Entonces, pese a esto, inicialmente Ucrania va a mantener ciertos lazos o buenas relaciones con Rusia. De hecho, algunos analistas se atreven a decir de que a pesar de esto, Ucrania tuvo muchos amigos con Rusia. Cuando nosotros llegamos a 2014 y a las protestas que se volvieron, que se dieron en Ucrania, algunos analistas dicen, es que Ucrania nunca dejó de tener amigos íntimos con Rusia. Vamos a ver eso en detalle. Entonces se mantuvo esa sintonía inicial, ¿no? Van a compartir ciertos lazos culturales, lazos sociales, religiosos incluso, ya históricos. Una de las cosas que siempre mencionan los analistas es que sobresale en esa conexión que Ucrania tuvo y ha tenido desde entonces hasta hoy, ha sido también parte del idioma ruso, que es una considerable población de Ucrania que habla el idioma ruso. Entonces, y a Putin, de hecho, le gusta bastante recordar la idea de esos numerosos hitos de la historia común de la antigua federación de la Rus de Kiev, donde bielorrusos, ucranianos eran un solo pueblo. Entonces, Rusia no ve a Ucrania como simplemente otro país que se independizó y que está fuera, no. La idea aquí o la visión que se ve de que mira Rusia a Ucrania pese a su independencia es una visión bastante dominante de nacionalismo ruso, ¿ya? Y es que la visión dominante dice que Ucrania es una, al extenderse o al inclinarse hacia Occidente, dice Rusia o el Kremlin, que está volviendo a una era esclava, de esclavitud, ¿ya? Así que ellos consideran a Ucrania como el corazón de la nación rusa. Y, y algunos analistas dicen esto es una ideología bastante potente, que hace que Ucrania sea un elemento principal o central de la identidad rusa. Pero pese a todos estos lazos culturales, a estos hitos que hubieron, a que Ucrania había pertenecido bajo la influencia de la Unión Soviética, del Imperio Otomano, luego la Unión Soviética, y todo esto, pese a que hablan gran parte del mismo idioma ruso, Ucrania se inclinó hacia Occidente. Ucrania tenía, lo hizo por motivos económicos, después de verse en una situación en la que en 1989 el Imperio Ruso había caído, entonces Ucrania se inclinó hacia Occidente, ¿ya? Y, y lo ha hecho desde entonces se ha notado que se ha hecho en repetidas veces. Por ejemplo, en 1990, un año antes de 1991, le hicieron una propuesta a Gorbachev que la OTAN permitiría que Alemania, ya conocemos, ¿no? Alemania, el lado oriental, el lado occidental, que Alemania se fuese del lado occidental y se unificara con ellos. Pero Estados Unidos iba a garantizar que la OTAN no se iba a extender nada más metros ni pulgadas hacia el este. Y eso fue un acuerdo
que la OTAN, en otras palabras, no iba a pasar más allá de Alemania Oriental. Y esto dio lugar, de hecho, a una pugna también posterior entre estos dos grandes imperios, entre Rusia y Occidente. Y hay una pregunta que me pareció bastante importante y lo quiero mencionar, y es que se dice, por ejemplo, ¿qué fue lo que se acordó exactamente acerca de la participación o del futuro de la OTAN? Hubieron algunas promesas formales por parte de Occidente o de Estados Unidos en virtud de que la OTAN no se expandería hacia el este, o sea, fue realmente algo formal. ¿Qué es lo que dicen los occidentales cuando se habla de este asunto? Si realmente llegaron a un acuerdo de que la OTAN no se iba a expandir más hacia el este, y si Rusia realmente vio esto como algo que se iba a cumplir, o si Estados Unidos cumplió realmente esto. O sea, esto es uno de los conflictos y de las ideas que muchos analistas dicen, es el mismo asunto, pero tienen diferentes opiniones en cuanto a esto, y es lo que voy a mencionar ahora. Uno de los argumentos bastante comunes en Vladimir Putin contra Occidente, cuando va a hablar contra Occidente, para poder justificar que él tiene derecho o poder justificar su influencia hacia Ucrania, ha sido que de hecho los diplomáticos rusos afirman, ¿no? Cada cuanto pueden o cada cierto tiempo, afirman que Washington se comprometió a ello, o sea, se comprometió a la retirada de las tropas soviéticas de la Rada, sí, Rada creo que es, pero rompió el compromiso que había hecho cuando aceptó que muchos más miembros, más de una docena, creo, de miembros de la Europa Oriental se unieran a la OTAN. O sea, de que Putin le gusta bastante recordar esto. Dijeron, en otras palabras sencillas, de que la OTAN no se iba a extender. Y fue un acuerdo formal. Pero ustedes no lo cumplieron, ¿ya? La OTAN se siguió expandiendo. De hecho, le gusta bastante traer a memoria, algunas personas dicen, esto es uno de los grandes resentimientos de Vladimir Putin, y él dice, olvidar las promesas que fueron hechas por los líderes occidentales a Mikhail Gorbachev tras la reunificación alemana, en particular de no ampliar la OTAN hacia el este, no lo puedo olvidar así fácilmente porque no fue algo que se cumplió, o sea, fue algo que se prometió pero que no se cumplió. Y es una de las cosas o de los argumentos que bastante trae a memoria Vladimir Putin para poder justificar su influencia en Ucrania. Porque el pensamiento aquí, con el pensamiento de aquí, es totalmente diferente, pese a que es del mismo asunto. Por eso dibujé así a Ucrania, porque ustedes ven aquí dos lazos. Uno jala para acá bastante fuerte y el otro jala para acá, pero al final las intenciones, cuando se les pregunta cuáles son las verdaderas intenciones, en este lado, Occidente, dice que las intenciones son totalmente diferentes a este lado. O sea, prácticamente no van implícitas, porque aquí está claro, sinceramente, que Putin quiere recuperar las esferas de influencia perdidas, como él lo dice, ¿no? En otro tiempo de la URSS. Y él sí quiere invadir, aunque no lo dice abiertamente. Pero aquí, en este lado, dice, no, nosotros no queremos invadir. Nosotros lo que queremos es evitar una guerra, que se dé una guerra. Sin embargo, algunos políticos o algunos analistas de Estados Unidos o occidentales dicen, ok, un momentito, esa promesa nunca fue formal, nunca se formuló de una forma formal, es decir, no hubo un acuerdo formal sobre la expansión de la OTAN hacia el este. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una guerra de la información.
por lo que en 1990 las fronteras de la OTAN de Europa Central solo llegaban al este de Alemania, Alemania del Este. Pero a medida que los países del antiguo bloque soviético, de la URSS, se unieron a la alianza de la OTAN en Europa Central, de hecho ahora llega hasta algunos lugares cerca de la frontera de Rusia, y ese es el temor de Rusia. La OTAN está llegando a las fronteras de Rusia, y allí es donde Rusia no le agrada y no le gusta ese asunto. Cuando llegamos a 2005, por ejemplo, para mí es importante 2005 para entender más esto. Porque si bien es cierto, en 1991 Ucrania es independiente, pero es un poco simpática con la URSS, en 2005 se ve que Ucrania realmente no es del todo, al menos en su totalidad, no es del todo, no simpatiza del todo con Rusia. Y vemos que Rusia va a ir perdiendo cierta influencia. Y aquí yo lo marco como la revolución naranja. No sé si se ve. Okay. ¿Estamos ahí? ¿Sí se mira? Sí, se ve. Lo voy a hacer a un ladito. Ok. Se ve, sí. Ok. Entonces, llegamos a 2005, en la Revolución Naranja, en Ucrania. Esto se fue una serie de conflictos, de protestas, revueltas que ocurrieron, y esto se dio en el contexto de las elecciones presidenciales en Ucrania, ¿ya? Hubieron fuertes acusaciones de corrupción, de intimidación, de votantes, fraude electoral directo. Fueron estas las acusaciones, pero el punto pues, que se incrementó más fue en la capital de Ucrania, en Kiev. Allí se levantaron esas protestas en 2005. Pero el punto focal de esa campaña fue el movimiento de resistencia civil, ¿ya? Participaron muchas personas diariamente. Pero al final de 2004, o sea, a inicios del 2005, ya los ucranianos están viendo al oeste y la influencia de Rusia ya estaba siendo bastante limitada, porque cuando se dan estas revueltas, se van a dar en torno a dos presidentes, o sea, Yanukovych y Yushchenko. Yanukovych y Yushchenko eran los dos presidentes o los dos candidatos a la presidencia en ese tiempo. Entonces, Rusia se estaba viendo bastante limitada ya. Allí se ve que ya Rusia no tenía la misma influencia. ¿Por qué razón? Ahorita les explico. Yanukovych era bastante amigo de Rusia o de Vladimir Putin. Pero en esas revueltas Yushchenko gana las elecciones y vence a Yanukovych. O sea, Yanukovych no fue el presidente en 2005, sino que eligieron a Yushchenko. Y lo hicieron a través, eso costó un poco, porque tuvieron que ver que fueran elecciones limpias, por eso eran las protestas, ¿ya? Pero en 2010, entonces ya en esta Revolución Naranja, el candidato a la presidencia, que era amigo de Vladimir Putin, fue derrotado, o sea, no ganó las elecciones. Entonces todavía aquí, si Rusia quería influir en 2005 en Ucrania, quedó claro de que iba perdiendo más bien influencia. Pero cuando se llega a 2010, que ya son nuevamente las otras elecciones, allí sí va a tener la oportunidad Yanukovych de llegar al poder. Pero este hombre, amigo de Putin en 2010, va a estar viendo a ambos lados. Desde aquí ya Ucrania se estaba extendiendo y estaba viendo hacia Occidente, ¿ya? Pero aquí
se notó que ellos querían realmente ver más de cerca a Occidente. Pero cuando llegamos a 2010, entra al poder ese hombre o ese presidente, Yanukovych, que es amigo de Putin, pero que a la misma vez le está hablando al pueblo de expandirse hacia Occidente. ¿Ya? Entonces, se le va a ofrecer a Ucrania un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Era lo que el pueblo quería, el pueblo de Ucrania. A lo que Vladimir Putin va a responder inmediatamente con una oferta económica, porque claro, Ucrania lo está haciendo por lazos o por motivos económicos. Entonces, lo que va inmediatamente en 2010 va a responder Vladimir Putin con una oferta, bueno, esto ya no fue en 2010, mientras estaba en poder el presidente amigo de Yanukovych, el presidente amigo de Rusia. Entonces, va a responder con una propuesta económica. Y cuando este amigo de Putin, el presidente Yanukovych, habla con él, como era amigo de Putin, esto hizo que inmediatamente abandonara ese acuerdo con la Unión Europea a favor del pacto económico con Rusia, o sea que estrecharon los lazos con Rusia porque era amigo de Rusia. Obviamente, esto fue un golpe sumamente fuerte para Ucrania, que estaba desde hace unos años intentando unirse o expandirse más hacia Occidente. Y en Ucrania esto hizo, ¿no? Pero antes de eso quiero mencionar algo, tal vez ustedes lo recuerdan en la historia de Pirro. Tess amplía esto bastante y usa la parábola de Pirro para poder hablar de Turio, Tarento, de Roma, Occidente. Esto solamente es como un recordatorio para ustedes. Pero quiero decirles que habían, tal como en ese tiempo, habían dos partidos políticos en Ucrania. Ambos eran influyentes, ¿ya? Uno era el presidente Yanukovych, que estaba en el poder, y él tenía la intención de aliarse con Rusia. Era amigo de Rusia, del rey del sur, pero a la misma vez estaba viendo con el otro ojo, o al menos hablándole a la gente de la consideración del acuerdo de aliarse con Occidente. En 2013, este hombre, Yanukovych, un año antes de 2014, que es aquí donde queremos que lleguemos, Yanukovych rechazó ese acuerdo que por mucho tiempo había sido negociado. Entonces, rechaza el acuerdo de la Unión, de la asociación entre Ucrania y la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, él rehúsa firmar ese acuerdo, por lo que inmediatamente, si no es que al día siguiente, en noviembre del 2013, empezaron las protestas en Ucrania, ¿ya? Y lo que va a hacer es que el otro partido político eran los que querían aliarse con la Unión Europea, o sea, con Occidente para poder unirse a la OTAN. Y obviamente llegar a acuerdos económicos, que ese era el único objetivo de Ucrania, ¿no? Entonces, este partido político era dirigido por la voluntad del pueblo. El partido político, o sea, el pueblo lo había elegido, ya, y ellos van a pelear contra los dirigentes, van a pelear con el propio presidente Yanukovych. Cuando ven que Yanukovych realmente es amigo de Putin, ellos ya no quieren estar en lazos con Rusia. Así que esta repentina y rápida decisión del presidente dio comienzo a esas protestas que se llaman Euromaidán, ¿ya? Esas protestas se dieron en noviembre de 2013, y reunió a más de 1 millón de personas manifestantes en Ucrania, sobre todo en Kiev, y ellos pedían, la capital de Ucrania, ellos pedían que se retomara nuevamente ese acuerdo, que se sentaran en la mesa de las negociaciones, que pudiesen retomar el diálogo con la Unión Europea. Quiero leerles, o al menos voy a mandar esta cita para que ustedes me ayuden, la voy a mandar al chat,
para que ustedes me ayuden a leerla. Esta cita es de Wikipedia. ¿Alguien me ayuda, por favor? Te ayudo. Sí, gracias. Ok, dice, el Euromaidán... Perdón. No se lee acá. Está en el chat del Zoom. Ah, en el chat. Léelo entonces, por favor. El Euromaidán o la Revolución de la Dignidad es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista en Ucrania, que en su clímax derrocaron al presidente electo Víctor Yanukovych, el prorruso Partido de las Regiones. Estas comenzaron en Kiev la noche del 21 de noviembre del 2013. El día anterior, el 20 de noviembre, el gobierno de Ucrania había suspendido la firma del acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, según Wikipedia. Gracias, Solange. Bien, ahí me pareció interesante algo. Y es la parte en que Yanukovych fue derrocado como presidente. ¿Quién era Víctor Yanukovych en realidad? Este presidente había tenido un pasado no muy bueno y favorable, ¿ya? Este presidente ucraniano había llegado al poder mediante engaños. Él había dicho que él en realidad en sus campañas políticas, ya ustedes saben, ¿no? Cuando quiere alguien ser presidente, había dicho que él iba a dirigir a Ucrania a que se uniera más a la Unión Europea. Era lo que el pueblo en realidad quería, o sea, a la OTAN, para que estableciera lazos con la OTAN. Y él decía que quería una conexión más íntima o más cercana y estrecha con Occidente. Era lo que sus campañas políticas decían. Pero él era corrupto, él había tenido un pasado bastante corrupto. En las elecciones lo que él hizo es que él va a reconstruir su imagen con la ayuda, por supuesto, de alguien más, no lo va a hacer solo. Y ahí es donde entra Manafort, un hombre, yo no sé si se puede ver allí. Este hombre, a veces la luz se me... Ok, no sé si se puede leer. Sí, ok. Sí, se lee. Ok. Manafort, no sé si lo pronuncio bien, pero ustedes lo leen, eso es lo importante también. Este hombre es un americano, político americano, que tenía relaciones muy estrechas con Rusia y básicamente este hombre ha estado en deuda con muchos oligarcas rusos. Obviamente oligarcas que tienen relación muy estrecha con Putin. De hecho, es así, los oligarcas rusos. Y según Wikipedia, dice Wikipedia, según los informes el FBI ha llevado a cabo una investigación criminal activa sobre este hombre desde 2014 en relación con los negocios, mientras él estaba realizando lobby a favor de Yanukovych. También es una persona de interés en la investigación de contrainteligencia del FBI, investigando las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Parece que este hombre no solamente había, aparte de ser amigo de Yanukovych y que lo va a ayudar bastante, también tuvo que ver o participación en 2016. Pero bueno, este ya es otro tema. Lo que quiero mencionar aquí es que Manafort ayuda a Víctor Yanukovych a reinventarse a sí mismo, a reconstruir, de ser un hombre totalmente corrupto, al hacer conexiones con Oriente, con Rusia, ahora lo va a hacer este nuevo hombre que parece muy bueno y muy accesible y favorable ante Ucrania, va a establecer relaciones con Occidente. En 2014, en sus campañas, ya era claro que este presidente había tomado la decisión
de unirse con Rusia, ¿ya? No con Occidente, pese a sus engaños y a sus promesas, porque el pueblo lo eligió y le creyó. Y esto fue lo que dio origen a lo que había dicho anteriormente, las protestas enormes conocidas como el Euromaidán. Así que estas protestas recibieron bastante apoyo desde las naciones occidentales que querían obviamente sacar a Ucrania de esa órbita rusa en la que Ucrania estaba y integrarse a la órbita occidental. Por lo que virtualmente Ucrania en 2013, a inicios de 2014, Ucrania se encontraba dividida. Ucrania estaba dividida realmente. Un porcentaje como de 38% apoyaba a la asociación de unirse con Rusia y como un 37%, casi igual, apoyaba el otro partido a la asociación de unirse con Occidente. Así que Ucrania se encuentra dividida en 2013, a inicios de 2014. Entonces, las manifestaciones continuaron, siguieron enero, febrero, continuaron esos meses subsiguientes y crecieron hasta que se conoce que hubo muchos muertos. O sea, el clima o el carácter de esas protestas alcanzaron un clima bastante fuerte o considerable, que se le denominó como una preguerra civil. Pero el presidente Yanukovych lo que va a hacer cuando ve toda esta tensión, él inmediatamente va a huir del país. Va a huir del país y se va a refugiar, claro, con su amigo, con Rusia, ¿ya? Y aprovechando la oportunidad de estas tensiones, de las protestas del Euromaidán, de la división que Ucrania tiene, de las personas que tienen diferentes opiniones, no, que nos conviene mejor con Rusia, no, que nos conviene mejor con Occidente, ¿qué es lo que va a hacer en ese momento Rusia? Allí nos deja una lección bastante grande de Rusia, al menos de cómo es Rusia o cómo Rusia trabaja o opera cuando quiere lograr sus objetivos. Y lo que va a suceder es que Rusia va a atacar a Ucrania y lo va a hacer tomando la península de Crimea en 2014. Es allí donde Rusia invade Crimea, lo que nosotros conocemos como la invasión de Crimea, en 2014. Así que lo que sucede es que ya en febrero de ese mismo año, las tropas llegan a Ucrania, las Fuerzas Armadas, enviadas por Moscú, por supuesto, ¿no? Toman las principales instituciones de Ucrania y se van a levantar la bandera rusa tomando la península. Obviamente los comentaristas dicen que esto no es aceptado por la organización, al menos por la comunidad internacional. Ya esto es desconocido porque se hizo ese tratado, ¿no? Los que firmaron ese tratado de la toma de Crimea fueron políticos rusos, incluyendo obviamente a Vladimir Putin. Y esto es bastante desconocido principalmente por la comunidad internacional de Occidente. Entonces él lo que hace es que toma la península de Crimea. Y cuando hace esto, Vladimir Putin va a decirle a la comunidad internacional, incluyendo a su propio país, que este acto simplemente es el regreso de Crimea a casa. Crimea nos perteneció y regresó nuevamente. Entonces, las relaciones entre Rusia y Occidente en ese momento, desde 2014, ya estaban tensas, ya no eran favorables. Pero desde 2014, las relaciones se volvieron muy, muy, muy tensas. Y como consecuencia, por supuesto, la primera en establecer sanciones fue la Unión Europea, fue la primera en que él estableció sanciones a Estados Unidos, perdón, a Rusia, y luego Estados Unidos, sanciones económicas, ¿ya?
Y lo primero que hicieron es que, ok, Rusia hizo esto, entonces lo vamos a quitar del G8, ya lo expulsaron de este grupo de países que son, el G8 son países industrializados que pertenecen al G8. Ya, entonces, pero ¿qué es lo que mira? Aquí quiero responder a una pregunta. ¿Qué es lo que ve Rusia en Crimea? ¿Por qué quiere a Crimea Rusia? ¿Cuál es el atractivo que Crimea tiene para Rusia? ¿Y por qué se alegra tanto? Y todos celebran este regreso para ellos de Crimea porque les pertenecía según Vladimir Putin. Y es que Rusia, aparte de tener la base naval en Crimea, y es una de las grandes en Sebastopol, en la ciudad de Sebastopol, es una de las mayor bases que tiene Estados Unidos. Esta ciudad de Crimea, según algunos comentaristas, es bastante zona turística donde económicamente es bastante accesible, ¿ya? Pero más que eso, como Crimea había pertenecido a Rusia, pero luego, como dijimos, se traslada, o sea, en 1954 pasa a manos ucranianas, ya no la administra Rusia. Esto fue un duro golpe realmente para Rusia. Y desde 1954 era algo que no iba a quedar simplemente así como así. Es decir, Vladimir Putin dijo, Crimea, Sebastopol regresaron a su hogar de origen, nos pertenecía. Pero como reacción, por supuesto, a la gran conflicto que hay entre las protestas del Euromaidán, se van a levantar otras protestas en contra del Euromaidán. Y estas son las protestas prorrusas, que se le conoce como la guerra del Donbass, que fue en la región del Donbass. Entonces, estos enfrentamientos en el este de Ucrania, siempre en 2014, estamos acá en 2014, estos produjeron esas protestas prorrusas que también fueron, aparte de ser una respuesta a la crisis o al Euromaidán, estas protestas se intensificaron y fueron alentadas por Vladimir Putin. Estos levantamientos separatistas prorrusos en toda la parte del este de Ucrania fueron alentados por Vladimir Putin en toda la región del Donbass, por eso se le conoce como la guerra del Donbass. ¿Ya? Entonces, la OTAN ha acusado bastante a Rusia precisamente por eso, porque Rusia apoyó a esos movimientos separatistas. Ucrania actualmente sigue luchando por desmantelar a todos estos grupos invasores que según Ucrania intentan desestabilizarla. Pero en medio de este conflicto, lo que va a hacer la Unión Europea es que va a apoyar al gobierno interino de Ucrania, ¿ya? Mientras que Estados Unidos va a seguir aumentando las sanciones y va a alegar y va a decir, Rusia, aparte de levantarle sanciones por tomar Crimea de forma ilícita, aparte de eso, Rusia lo que va a hacer es que va a alentar a estos movimientos prorrusos en contra de Ucrania. Entonces las sanciones ya no solamente se vuelven por esto, sino que hay también sanciones porque Rusia alienta a estos grupos separatistas. ¿Ya? Entonces, y lo que Rusia ha condenado cuanto tiene tiempo, muchas veces, del gobierno ucraniano, es decir, ha dicho, se refiere al gobierno ucraniano como personas criminales, o sea, dice, instan a la matanza, o sea, ellos no se dan cuenta, dice Rusia, que están matándose entre ustedes mismos, o sea, esa es la respuesta de Rusia ante esto, o sea, los va a acusar de que entre ellos mismos son criminales, ¿ya? Y se matan entre sus propios ciudadanos. La ONU ha advertido muchas veces sobre los crímenes de guerra en esta nación desde 2014 y es algo que lo sigue diciendo hasta ahora.
algo que ustedes pueden notar en esto grandemente, incluso la ONU lo ha mencionado, es el deterioro de los derechos humanos. Si ustedes se dan cuenta, en todos estos conflictos hasta aquí, estamos en 2014, realmente ha habido una deterioración de los derechos humanos de las personas, porque Rusia no solamente ha atacado a otro país vecino, sino que a su mismo pueblo lo ha hecho incluso. Pero antes de mencionar eso en más detalle, quiero responder a una pregunta incluso importante, que me pareció importante a todo esto, y es que hay implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones económicas, geopolíticas en todo este conflicto? Porque sí las hay. No solamente desde 2005, sino 2 años, 3 años más tarde, en 2008 incluso, estaba claro que la OTAN había influenciado sobre Ucrania. O sea, Putin ha estado viendo todo esto y el gran temor de Putin, y es lo que él dice en sus discursos, es que la OTAN se expanda y llegue aquí. O sea, el hecho de que la OTAN diga, ok, yo voy a llegar aquí a influenciar, eso es uno de los temores bastante considerables o bastante fuertes para Vladimir Putin, ya que la OTAN se expanda su influencia en varios países de Europa del Este, Asia Central, Ucrania, ¿ya? Entonces Vladimir Putin dice que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Ese es su argumento, ¿ya? Por lo que afirma y dice que Ucrania en realidad no es un estado independiente. Ucrania es un solo pueblo con Rusia. Tanto que el Kremlin ha considerado a Kiev, la capital de Ucrania, la ha considerado como la cuna de su civilización. Imagínense, la ha considerado como la cuna de su fe incluso, a lo largo de todos estos siglos. Y han dicho de que Ucrania es como que esa base, ¿no? Esa piedra angular de la Unión Soviética. Fue como esa piedra angular de la Unión Soviética, por supuesto, hasta 1991, cuando la Unión Soviética colapsó. Pero todo esto, Putin ha estado perdiendo bastante influencia. ¿Por qué? Incluso en su propio país. ¿Por qué razón? Por ejemplo, los ucranianos ven esto, uno de los ejemplos más claros de esto que nosotros tenemos es Navalny. Ustedes recuerdan, ¿no?, lo que sucedió con Navalny, ¿cierto? Un hombre ruso, político, que no estaba de acuerdo con el régimen de Vladimir Putin y que encabezaba incluso a todos aquellos que estaban en contra de Vladimir Putin porque miraban cómo era el gobierno dictatorial de este presidente. Y lo que hacen en el caso de Navalny, luego de que Navalny ha sido encarcelado, ha sido envenenado por el gobierno ruso, bastantes personas, incluyendo muchos jóvenes en Rusia, se van a levantar en la misma Rusia, en protestas, masivas protestas, en contra de Vladimir Putin, en contra del gobierno de Putin, ¿ya? A lo cual, por supuesto, Vladimir Putin va a coartar la libertad de prensa, va a encarcelar a todos aquellos que estén protestando en su propio país. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin se presenta ante el mundo como un defensor legítimo de Rusia. Se presenta ante el mundo protegiendo su régimen, porque es un régimen, ¿ya? Y lo va a hacer a través de la agresión externa. Y eso lo ha demostrado muchas veces. Y sabemos que este tipo de acciones, lo que hacen los dictadores es que explotan al pueblo dirigiendo sus regímenes, perdón,
militaristas, corruptos, lo han hecho así durante décadas, a costa de los derechos humanos, a través de la agresión externa, imponiendo sus propias políticas pese a los derechos de las personas. Y esto es lo que muchos en Rusia ven, o al menos 2019-2020 se vio bastante esto en las protestas y cómo Vladimir Putin reaccionaba ante esto. Por lo que cuando nosotros llegamos a 2022 y vemos ese conflicto Edita, acá, ¿sí? como dijiste que te podemos interrumpir. Perdón, no escuché. Como dijiste que te podemos interrumpir, Sí, quería adelante. añadir solamente un punto que me parece importante recordar en 2014, Sí, que esto también ha sido una gran demostración de del nuevo tipo de guerra, sí, ¿no? Por un lado, Rusia usó, como llamaron, pequeños hombres verdes, ¿no? Llamaron, no pequeños, sino hombres verdes, ¿no? Soldados que no tenían bandera. No, oficialmente no se podía ver que eran soldados rusos. Entraron como grupos de milicia, grupos soldados, pero no tenían la bandera rusa. Eso fue una cosa. Y la otra cosa fue la tremenda guerra cibernética que ellos usaron. Por ejemplo, uno de los grandes logros fue simplemente bajar la red de telecomunicación en Ucrania y Crimea. Bueno, eso solamente quería añadir ahí ese punto como dos importantes de la perspectiva de 2014. claro. De hecho, es algo que iba a mencionar también, de que cuál es la relación de este conflicto de Ucrania y Rusia con la ley dominical. Y yo creo que en parte lo que Marco dijo ahorita, todo esto fue una guerra de información. Nosotros ahí lo podemos ver, ¿no? A través de todo esto, no solamente era, ok, voy a ir, invado la península de Crimea, establezco mis tropas allí, sino que esto se hizo a través, no sé si ustedes leyeron, creo que sí, el último artículo del Media Broadcast acerca de la guerra de información, que esto es una guerra de información, realmente. No sé si ustedes leyeron sobre eso. Pero en A esto, mí, perdón, a mí me preocupa un poco, justamente por el hecho de que estamos en una guerra de información, el uso que hacemos normalmente en el movimiento para estudiar, que se usa mucho Wikipedia como fuente. Y Wikipedia es una fuente abierta donde cualquiera puede modificar los contenidos a su gusto y a su antojo. Entonces, no sé hasta qué punto es una fuente confiable de información, porque muchos de los estudios están basados en Wikipedia. Quiero decir algo. Wikipedia es para nosotros, así como hemos dicho, un punto de partida en muchas veces. No es que pasamos pero los estudios en Wikipedia, pero es llegó a ser, o se demostró que es una buena fuente, un buen punto de partida. Lo que Wikipedia ha hecho últimamente, o hace algunos años, tú puedes darte cuenta que hay una incorporación es como artículos científicos. La gente que pone cosas ahí tiene que probar de dónde viene esto. Hay un montón de enlaces para cada exclamación o para cada punto. Después hay puntos que son en discusión y ahí, por ejemplo, te vas a dar cuenta que dice falta texto de prueba. Y después cada artículo en Wikipedia es una comunidad que está detrás de eso, ¿no? Hay control, hay discusión. Ya no es tan fácil hoy en día, tal vez como era al inicio, de manipular los artículos a tu antojo, ¿no? Porque realmente hay una gran comunidad que controla eso.
Y yo Qué quisiera decir bueno, que sí, sí, no, de mi punto no de sabía vista esa parte. ya, ok, tal vez eso ayuda. Sí, sí, porque digo, hasta donde yo sabía, y seguramente es porque era en un principio y después nunca más oí más nada, además yo no lo uso, o sea que no tengo manera de corroborar, pero había oído eso, de que cualquiera ponía lo que quería. Entonces me preocupaba un poco eso. Ahora, si ahora se está controlando y tienen que haber estudios que confirmen la información que se está subiendo, bueno, entonces da Ujú. más seguridad. Obviamente tú puedes Gracias escribir un por la información. artículo, ¿no? Cualquiera, como tú dices, puedes escribir un artículo, pero rápidamente va a haber personas, especialmente en temas tan controvertidos como este aquí, Ucrania, personajes de la discusión, rápidamente hay una comunidad que salta y va a querer ver que tú verificas esto, ¿no? ¿Dónde está la evidencia científica? ¿Dónde está la evidencia histórica? Y así lo encuentras en los artículos ahora. Abajo una tremenda lista de referencias, de bibliografía, etcétera, ¿no? Es cada vez más, en mi opinión, dirección hacia un artículo científico. Pero, como dijimos, es un punto de partida, porque ahí se trata de poner un punto de vista neutral del asunto. Pero claro, a veces depende del punto de vista que uno tiene sobre una historia, ¿no? Bueno, genial. Sí, de hecho, cuando no toda la información, a veces andamos, si nosotros buscamos información, no siempre la vamos a encontrar completa, en Wikipedia tampoco. Hay muchas cosas que no tiene, pero Wikipedia tiene como de una forma principal, sobre todo cuando se trata de datos. Para mí es relevante usarla en historias cuando quiero encontrar datos así como cuántas muertes o años. Entonces a veces Wikipedia da como esa cadena, ¿no? Pero como bien dijo Marco, no es que el estudio se base simplemente todo en Wikipedia, ¿no? Sino que siempre hay otras fuentes que también aportan mucho. Bien, y en todo esto, ¿cuál para ustedes esta es una pregunta ya para el grupo? ¿Cuál creen ustedes que es la relevancia que tiene la comprensión de todo esto en la línea de los 144.000? ¿Por qué es importante para nosotros entender este conflicto? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en todo esto? Aparte de verlo como una guerra de información, ¿qué más se destaca en esto que queda muy claro? Eh, ¿Qué asunto se destaca en todo esto y que es para nosotros relevante poder verlo y que también tiene que ver con la ley de Unicap? No sé si hice bien la pregunta o se entiende. La guerra del norte y del sur. También. Ese es un conflicto, de hecho, es esto. Si ustedes ven la historia de Pirro, se dan cuenta de eso exactamente. Es una pelea por la esfera de influencia entre el rey del norte y el rey del sur. Es prácticamente eso. Los dos partidos políticos lo vemos incluso en la historia de Pirro. Y todo eso. Pero hay algo más que se destaca bastante en esto, aparte de verlo como una guerra de información. De hecho, es una de las cosas que Occidente, algunas fuentes externas acusan a Occidente de estar teniendo demasiada información sobre esto, tanto que Ucrania, el presidente ucraniano llegó como a quejarse de que más esto está haciendo que Ucrania entre en pánico, que están metiendo como miedo, porque es mucha la información. O sea, es una de las acusaciones que dan algunas fuentes externas. Sin embargo, queda claro, bastante claro, de que el proceder que tiene Vladimir Putin es muy, yo le llamo como de una forma astuta, o sea, él no lo dice abiertamente, él deja en duda, él usa la información para dejar en duda, pero también Occidente usa la información, también, por supuesto, y es algo de lo que me leí en un artículo que enviaron al Media Broadcast,
que Occidente teme, es uno de los temores que tiene en cuanto a la información, al uso que le da Rusia, porque lo puede usar como una arma para poder hacer las cosas poniendo en duda a las personas y salirse con la suya. No sé si ustedes me entienden lo que estoy tratando de decir. Entiendo muy bien, pero tal Ok. vez otras personas que han leído el artículo reciente a que ya te referiste, ¿no? Pueden opinar aquí, porque ese artículo es muy importante y muy interesante. Entonces sería bueno si otros participan aquí en ese punto para ver si lo han entendido, si lo han leído. Bueno, si leyeron el artículo, ¿no? Es uno de los artículos bastante recientes. Creo que fue enviado hace poco. ¿Están ahí? Ok. Bien, quiero mencionar entonces algo que sucedió en 2003. De hecho, hablando de ese artículo, en la invasión que tuvo Estados Unidos con Irak, me pareció bastante importante ese párrafo, lo voy a traer a memoria, y uno de los que no, pues vayan a leer ese artículo que está muy interesante. En 2003, el artículo menciona la invasión que tuvo Estados Unidos en la administración de Bush, ¿no? En Irak, que divulgó información de inteligencia y que según algunas personas o funcionarios, eso justificaba la acción que tomó Estados Unidos. Y eso incluyó información que no era cierta o verdadera, como decir de que Bagdad, por ejemplo, tenía una flota de aviones y armas que iba a utilizar o que los tenía como propósito como un ataque terrorista químico contra Estados Unidos, entre otras cosas, evidencias que acusaban a Irak ya para como que iba a atacar en realidad a Estados Unidos. Entonces algunos dicen que todo esto era realmente erróneo, o sea que esto se usó como una forma, como un arma para justificar la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces es algo que Estados Unidos también teme, porque ya su maestro, digo maestro porque sabemos que Rusia, o al menos Vladimir Putin, ha tenido bastante experiencia cuando estudiamos la guerra de la información, ¿no? En este sentido, perteneció a la KGB y sabemos todo eso. Entonces, que use la desinformación para justificar su invasión aquí, para justificarlo. Y ese es uno de los temores que tiene Occidente. Algunos comentaristas dicen que Vladimir Putin está jugando su propio juego y que realmente está poniendo a duda, porque en todas las entrevistas que si ustedes pueden ver que hacen a Vladimir Putin, ¿en realidad tú quieres invadir a Ucrania? Vladimir Putin no va a decir, oh sí, yo quiero invadir a Ucrania, incluso lo hago el sábado, por ejemplo. No dice eso de esa forma directa. Y cuando Biden, la administración Biden va a hablar de este asunto, dice, Ucrania está así de invadir, perdón, Rusia está así de invadir a Ucrania. Está así, si es que no lo hace el miércoles, dice un artículo, si es que no lo hace así ya. Entonces, es bien interesante esto, porque están viendo esto, es esa guerra de información que se está dando, ¿no? Como metiendo presión para que él quede ok, es tanta la presión que se tiene que mejor no lo hago. Mientras acá dice, si tú lo haces, las sanciones van a ser demasiado fuertes, vas a tener grandes consecuencias, realmente vas a estar en la derrota, en quiebra, o sea, las implicaciones económicas que tienes serán desastrosas. Y lo que dice Rusia, ok,
pero si tú te acercas un poquito más aquí, si tu influencia está más cerca, si tú vienes más y más acá, aquí, entonces eso es lo que a mí no me gusta, yo no quiero que hagas eso. Entonces ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es que tú no hagas esto, pero yo no quiero que tú hagas esto. Entonces, si ustedes pueden ver eso, no, yo no le veo que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos está considerando, según los artículos, ¿no?, que Vladimir Putin recapacite, ¿no?, y lleguen a esa mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo que por tanto tiempo han estado en esta lucha. O sea, básicamente, palabras así como ya concluyendo, ¿no?, en este tema, lo que dice Biden es, oye, Rusia, no es tarde para negociar. Si tú vas a invadir Ucrania, entonces prepárate para las consecuencias, porque vas a pagar muy, muy caro o en alto precio si tú haces eso, ¿ya? Y la diplomacia entre ambos países quedará en cero, o sea, dejará de existir. Y Putin sigue considerando a Ucrania como esa, como decía una comentarista, como esa joya de la corona. Eso es lo que mira Vladimir Putin en Ucrania, es la joya de la corona que se perdió, ¿ya? Por lo que considera a Ucrania favorable, ¿no? Y considera que Occidente es una amenaza. Y Occidente considera que Ucrania es una amenaza. Así que tenemos a Ucrania de esta parte así, jalando por ambos lados. Ok, entonces quiero contestar a la pregunta final que hice, que esperé respuestas, pero no había. ¿Alguien quiere hablar? Yo quería comentar una cosita, Okay. que a nivel diplomático se está viendo una solución, que Ucrania pase a ser parte de la Comunidad Europea, pero van a ceder de no incluirla en la OTAN. Entonces Putin tampoco queda tan mal visto, como que no estaría atacado. Eso podría ser una opción para poner fin a un conflicto, pero hay que ver también, ¿no?, cómo Rusia responde o que si no solamente ese es el interés de Rusia, porque no solamente es, ok, no te acerques, sino que Rusia considera que Ucrania es de él, y ese es un grave problema. De hecho, hay un ensayo de Vladimir Putin que habla precisamente acerca de esto, y él ve en ese ensayo, dice de que Rusia, Bielorrusia, Ucrania son un solo país. Entonces, lo que Rusia quiere en sí, en su totalidad, su objetivo es recuperar sus esferas de influencia. Y para él, esta es su esfera de influencia que la quiere recuperar, sí o sí. Entonces, hay que estar atentos, ¿no?, a ver cómo esto se disuelve. En cuanto a eso, Edita, en ese discurso o ese papel que Rusin publicó, ¿no?, del cual yo hablé en el último podcast, donde él explica sus razones a favor de Ucrania. Él, no sé en cuanto todo está malo, todo es mentira lo que él dice. Yo creo que tampoco podemos tomar todo como un plan de mal guiar a los lectores. Él responde su pregunta: ¿queremos incorporar Ucrania a Rusia? Y él dice, no, no hay problema. Dice, no porque Rusia, Ucrania, momento. No porque Rusia y Ucrania y, ¿cómo dijiste, el otro, Bielorrusia? En el pasado habían sido un país, una nación. Hoy tiene que ser lo mismo. Dice, respetamos que los pueblos quieran dar su camino y formar otra nación. Dice, eso no es el problema. No, el problema, dice, la esfera de influencia del occidente que está entrando a esa región. ¿No? Y ahí lo que él, a mi parecer, hace, en parte, él tiene que usar una teoría de conspiración. ¿No? Porque él dice que la gente no se da cuenta que el occidente ha estado trabajando hace mucho tiempo y está guiando, digamos, las políticas adentro del país y está separando
Ucrania de esa unión con Rusia, de esa cultura, de ese idioma, etcétera, ¿no? Esto, ahí veo yo el problema. No necesariamente que quiere incorporarlo físicamente, ¿no es cierto? Entonces, y esa teoría de conspiración que él necesita para justificar, digamos, su control de Ucrania, esto es, ahí me parece un gran problema, y por eso él también creo que va a caer, porque a fin de cuentas él cree en una teoría de conspiración que él mismo ha inventado. Sí, de hecho tiene bastante sentido cuando él dice de que Ucrania es una esclava de Occidente. Tiene bastante sentido, donde él dice Ucrania en realidad lo que quiere es ser esclava, es esclava de Occidente, en esa teoría de conspiración. Es una de las cosas que él también ha dicho. Y tiene bastante sentido, sí, de hecho es así. Al final de todo esto, es que se ve un nacionalismo bastante marcado, ¿no? En Putin. Y es algo que también nosotros hemos identificado, aparte de ver que todo esto es una guerra de información de 2014, y es uno de los puntos que también identificamos como la ley dominical. Por eso es importante, para mí eso yo lo vi como importante, ¿no? Cuando nosotros entendemos 2014 y este evento de 2014. Sí, y uno podría preguntar por qué entonces ahora él quiere invadir si él ha dicho que no es nuestra meta de invadir o de incorporarlo como país. Es que, así dicen analistas, ¿no? Parece que llegó la situación con Ucrania a través de toda la historia que nos contaste a un punto donde ya está perdiendo el control, ¿no es cierto? Políticamente lo ha logrado controlar, económicamente ha podido ser atractivo por un tiempo, pero las personas de a poquito, y eso pasa dentro de Rusia también, ¿no es cierto? De a poquito ya se alejen cada vez más, que ya no va a lograr con sus mentiras y con sus estrategias de mantenerlo atado a Rusia. Quieren ir a otro lado simplemente. Sí. Y entonces en este momento nada más queda que usar la fuerza. Exactamente, lo que puede hacer y la característica, ¿no?, de un gobierno que es dictatorial. Bien, ¿alguien más quiere dar un comentario aparte de este? O si no, pues vamos a cerrar con una hora. Solange tiene la mano levantada. Ahora sí se escucha. Ya, era eso. ¿Se escucha? Sí, sí. Ok. Es interesante que Putin llegó a un punto donde se enredó en sus propias mentiras, y estas mentiras el pueblo las discernió por la guerra de información que se ha llevado a cabo, y también interesante la manera en cómo Estados Unidos ha enfrentado esta guerra de desinformación, ¿no? Simplemente ellos decidieron hacer abierta la información, ya no secreta, ya no privada. Lo que se tenga que decir se dice ahora. Pero en este sistema que Putin todavía está, sus mentiras solo él las cree. Y como solo él las cree, él tiene una cosmovisión bien cerrada, por eso está cerrado a negociar. Está bloqueado en su propio laberinto que creó. Mientras que las personas han decidido mirar para arriba y buscar pues la señal y salir de esa situación. Y es por eso que él ahora no logra entablar conversación. Y lastimosamente, bueno, lo que se puede ver que por causa de sus propias mentiras, su propio enredo, él mismo él mismo genera su destrucción, porque es el único que las cree. Entonces se cierra la posibilidad de negociaciones. Todos los otros estados, Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y otros, han estado viendo la destrucción o sea, el futuro de Biden. Todos los pueden ver, pero él es el único que no lo ve, y está siendo honesto en eso. Cuando él escribe esa carta, no trata de engañar, está siendo honesto, pero es lo que él mismo se cree ahora.
Es interesante lo que dijiste, Solange, porque fíjate que aún los comentaristas de Moscú incluso dicen algo así, de que temen y mencionan las consecuencias que esto puede tener. Entonces yo cuando leía eso digo, ok, entonces no todos están creyendo como cree Vladimir Putin. Creo que ahora fue más claro para mí ese pensamiento ahora que tú dijiste ese comentario. Y muchas gracias. Súper. ¿Alguien más? Bueno, tengo la tentación de hablar sobre lo que dice ese artículo. Acabo de mandar nuevamente el enlace al grupo y realmente aconsejo que lo lean todos. Y no me voy a adelantar porque es importante que uno por sí mismo lee, estudia y entiende ese tema. Pero hay una visión muy importante ahí en ese artículo de cómo la guerra es siendo manejada. Y eso creo que ayuda mucho para que nosotros podamos entender cómo el rey del sur pierde esta guerra de paño, ¿ya? O por qué ya podemos decir ya la perdió. A pesar de que tal vez él entra en Ucrania, a pesar de que conquista el país o controla el país, ¿no es cierto? Entonces quiero dejar ese consejo y esa motivación para que lo lean. Podemos tomar ese artículo, Marco, para poder estudiarlo el miércoles, creo que es. Sí, podemos hacerlo, ¿no? No estaría mal. Sería importante. Muy buena idea. Sí, sí. Yo creo que a mí me toca, si no mal recuerdo. Pues sí, sería una buena idea. Bien, entonces, hasta aquí he terminado mi clase. Muchísimas gracias por poder acompañarme, poder discutir este tema que ha sido bastante importante y que les motivo para que sigamos siempre de cerca viendo este conflicto, cómo es que va cada día. Y siempre, todos los días, están habiendo actualizaciones. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Edita. Ok, entonces vamos a hacer una oración final. Si me acompañan, por favor.